Reciban un cordial saludo a nombre de la Dirección de Bienestar Universitario. Mi nombre es Andrea Grijalva y desempeño las funciones de psicóloga clínica dentro de la dirección. En el caso que ustedes necesiten algún tipo de contacto o direccionamiento en el área de salud mental, no duden en contactarse en el número que encontramos en pantalla o en el correo institucional ac.grijalva@uta.edu.es. De esta manera, nosotros podemos solventar cualquier tipo de duda o inquietud para nosotros manejar lo que es nuestra salud mental y el hecho de tener una adecuada estabilidad emocional. Hoy vamos a enfocarnos acerca de un tema que es muy importante, la solución de conflictos. En muchos casos, en muchas ocasiones, se nos presentan conflictos a lo largo de nuestro día a día. A lo largo de nuestra vida se presentan una serie de dificultades, de complicaciones en cualquier área, sea área personal, social, académica, laboral, que en ocasiones nos hacen que reaccionemos de una o de otra manera y en muchos de los casos tal vez se nos generan estas interrogantes. ¿Será la forma adecuada como yo resuelvo mis conflictos? ¿Será lo más idóneo? ¿Será lo más oportuno? ¿Será lo mejor para mí en ese momento? Hoy vamos a tratar de despejar un poco estas dudas para nosotros poder entender de forma más precisa y de esta forma empecemos hablando un poco acerca de lo que es un conflicto. Un conflicto nosotros lo consideramos como una situación en la cual dos o más personas tienen intereses diferentes y por este motivo entran en una confrontación, en una oposición o en un enfrentamiento donde cada uno tiene una acción diferente, cada uno tiene un pensamiento distinto y el objetivo principal es que cada uno defiende su punto de vista. ¿Con el objetivo de qué? De dañar a la otra persona o simplemente eliminarla. En muchos de los casos, cuando se da un conflicto, tenemos que ver que la otra persona llega a ver al individuo con el que se encuentra como un objeto, más no como una persona. Empezamos en el hecho de que le anula al otro simplemente por tratar de tener la razón, por tratar de defender su punto de vista, que en ocasiones puede llegar a ser errado, y es ahí donde entra una confrontación más fuerte aún. Podemos ver que a su vez tenemos diferentes actitudes frente a un conflicto. Primero tenemos que tomar en cuenta la naturaleza del origen de nuestro conflicto. ¿De dónde nace? ¿A partir de qué se dio este conflicto? ¿Qué motivó o qué fue lo que influyó para que este conflicto avance y llegue a generarse ya una dificultad o una sensación de malestar en el punto que la otra persona ya no sepa cómo reaccionar ni mucho menos cómo responder? Vemos que este conflicto puede ser originado por un sinnúmero de factores externos o inclusive factores internos que contribuyan en el desarrollo de cada persona. Al hablar de factores externos, podemos considerar todos aquellos que se encuentran en el ambiente, todos aquellos factores que determinan la forma de comportamiento o determinan el contexto en el cual la persona se desarrolla. Por otra parte, podemos ver también los factores internos, es decir, los rasgos de personalidad de cada ser humano, la forma de motivación de cada uno, la forma inclusive del nivel de autoestima o la forma en la cual ha ido adquiriendo sus mecanismos defensivos. Pueden ser parte también del hecho de dónde nace un conflicto. Vemos también que a su vez encontramos diversas actitudes para nosotros aceptar, evitar o netamente negar este conflicto. A su vez también lo encontramos con las diversas posibilidades de reacción, tanto a nivel individual como colectivo. Cada persona reacciona de una forma distinta. Al hablar de en forma individual, cada uno tendrá su forma de pensar, su forma de reaccionar, su forma de responder frente a un hecho que se presenta. Y más aún si es que nos enfocamos en un ambiente colectivo. Al hecho de nosotros agruparnos con otras personas, empezamos a sentir una sensación de cohesión o de pertinencia a este grupo.
Y en este momento es cuando yo empiezo a generar ese respaldo y en ocasiones inclusive hago cosas que rara vez lo hiciera de forma individual. Pero al sentirme agrupado, al sentirme contenido, al sentirme parte de, tal vez puedo ejecutar algún tipo de actividad que estando solo no lo haría. Tomemos en cuenta que si estas actividades, estas actitudes, las direcciono para una parte positiva, puede ser fenomenal los resultados que yo tenga. Sin embargo, si es que los direcciono a un hecho donde el objetivo sea dañar a la otra persona o dañar a un grupo específico de personas, el resultado no va a ser nada óptimo ni nada alentador para la persona primero y luego para el grupo al cual se están dirigiendo. A su vez, vemos que también dentro de estas formas que encontramos en el hecho de manejar un conflicto, podemos ver que también se puede direccionar desde una parte asertiva, es decir, la forma en la cual la persona reacciona para satisfacer sus propios intereses, tomando en cuenta algo fundamental, el hecho del respeto a uno y a las demás personas. La forma asertiva comunica, expresa emociones, deseos, sentimientos hacia los demás sin ofender a los otros, sin irrespetar y sin tampoco pasar este límite entre el respeto y entre la libertad del uno y el otro. El mecanismo más adecuado para resolver un conflicto, obviamente, y está claro, es el hecho de ser asertivos, comunicar cómo me siento, cómo me encuentro y cómo yo puedo reaccionar frente a estas situaciones. Tenemos también el hecho de un cooperativismo. En este punto vemos cuando la persona intenta satisfacer al otro. Es decir, como que tratamos de los intereses, equilibrarlos, llegar a un punto medio en el cual yo apoyo, pero también solicito apoyo para mí. Como que vemos en intereses de las dos partes para de esta manera poder solucionar cualquier dificultad que se encuentre en el camino. Vemos la negación. Al encontrarnos en un aspecto de negación frente a un conflicto, nos damos cuenta que se evita reconocer la existencia del conflicto. Es decir, no lo evidencio, no lo expreso, tal vez me di cuenta, pero como estoy en esta etapa de negación, no pongo todos los detalles, no pongo en conocimiento lo que sucede, sino más bien como que lo voy interiorizando. Lo voy interiorizando, me llegué a dar cuenta que estoy haciendo esto, pero como estoy en esta etapa donde niego la existencia de un conflicto, me centro simplemente en el hecho de que no existe ningún conflicto y todo está bien. Lo malo de esta parte empieza a ser cuando nosotros empezamos a acumular tensión. Acumulamos tensión, esta tensión va aumentando cada vez y cuando, hasta que llega un momento en el cual explota. Un momento en el cual los mecanismos defensivos ya no existen, la forma de reacción adecuada tampoco. Lo único que existe ahorita es el hecho de haber hecho ya daño a los demás, el hecho de haber lastimado a las otras personas y sobre todo el hecho de que mis conductas, mis actitudes cada vez fueron aumentando su nivel y llegué a tener un desenlace donde inclusive podemos ver inmerso, quién sabe, situaciones de violencia, un tono de voz sumamente alto, agresivo, imponente, donde el conflicto, en vez de solucionarse, genera más conflicto aún. A su vez, vamos viendo también que encontramos dentro de la forma de interacción de un conflicto el hecho de una competición. Es decir, encontramos donde la una parte se pone en el hecho de ganar y la otra parte en el punto de perder. Obviamente, no podemos en este tipo de relación obtener una ganancia para los dos lados. ¿Por qué? Porque la persona va a querer conseguir a toda costa lo que desea. No importa en este momento lo que haga o deje de hacer el otro, sino más bien lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me sirve en ese momento. Se empiezan a hacer valer los objetivos y las metas sin tomar en cuenta la otra parte. Aquí sí netamente es el punto donde yo por ganar,
por tener la razón frente a una situación, a pesar de que no sea lo legal o lo correcto, empiezo a utilizar a la otra persona, empiezo a tacharle, le invalido totalmente. Siempre trato de sacar un provecho de la situación. Si es que puedo llegar a generar algo que me genere bienestar a mí, por irme encima del otro, lo hago, con tal de yo verme satisfecho, verme tranquilo y verme en la posición de que gané la situación. Por lo general, en estos casos, empiezan a generarse también conductas agresivas, un sinnúmero de respuestas arrogantes, violentas, donde la actitud de la persona va a llevar ya a un punto extremo, inclusive, de utilizar la fuerza física. ¿Por qué? Por el hecho de satisfacer necesidades internas o necesidades que se encontraron en el medio en el día a día. Vemos también que aquí vemos lo contrario, la acomodación, el hecho del perder y ganar. ¿Qué sucede cuando esto aparece? Aquí no hacen valer ni plantean objetivos propios con tal de no llevarle la contra o confrontar a la otra parte. Es decir, simplemente yo estoy en el papel de que absorbo todo, esté bien o esté mal, yo no emito comentarios, no me interesa mi punto de vista, me invalido yo en cambio, no tengo opción ni palabra en este tipo de relación. ¿Por qué? Porque sé que tal vez la otra persona me domina. Sé que tal vez la otra persona va a estar en el punto de que no va a darme la razón en ningún momento. Yo obviamente prefiero no decir nada. Prefiero como que estar por debajo, sin tratar de inmiscuirme en situaciones que debería hacerlo por el hecho de que tengo la razón o estoy en lo cierto o tal vez no concuerdo con ese tipo de pensamiento o actitud, pero simplemente no lo hago. Vemos que aquí tampoco es que se nos resuelve el conflicto, puesto que las necesidades de la una parte van a quedar insatisfechas totalmente. Vamos a llegar al punto en el cual, si nos ponemos en un ejemplo claro, decimos, quiero comer algo. La una parte dirá, yo quiero comer comida italiana y la otra persona dirá, quiero comer comida china. El hecho por ceder a una de las partes, obviamente va a llegar al punto que donde el lugar que fueron y no encontraron el tipo de comida que la otra persona necesitaba o requería, el conflicto va a permanecer. Tal vez no en ese momento, porque uno se dio por el hecho de no confrontar, pero luego esta tensión igual se nos acumula. Llega un punto de acumularse porque no se quedó satisfecha esta necesidad. Y en este punto es cuando explota. Podemos ver que desde las cosas más pequeñas, más insignificantes, empiezan a generar conflicto. Y más aún cuando vemos que ya existen otro tipo de situaciones que influyen para nosotros poder relacionarnos o poder actuar en cualquier situación. Un tipo muy común también utilizado es el tipo de una evasión. Evasión en el sentido de que de la una parte pierde y de la otra también. Es decir, el perder, perder. Por lo general aquí se ha reconocido la existencia del conflicto, pero ninguna parte desea enfrentarlo. Sabemos que no nos va bien en este sentido con las decisiones que se toman, sabemos que algo está fallando, pero por temor, miedo, inseguridad, duda, prefiero evadirlo, prefiero no topar el tema. Siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, como que pongo pretextos, pongo cualquier tipo de comentario distinto con la única finalidad de nosotros evadir este tema y tratar de mantenernos en una relación de perder-perder. Vemos que con esta actitud no se logra el hecho de poder nosotros cumplir un objetivo, ni mucho menos buscar una solución al problema que estoy viviendo. Por lo general, a veces, un ejemplo claro que lo podemos evidenciar en este tipo de situaciones, en el hecho de una evasión perder-perder, es cuando existe una relación de pareja y en esta relación de pareja vemos que estamos llegando a un punto donde hemos evidenciado ya violencia psicológica de parte y parte. Vemos que ya no hay nada que les motive estar juntos,
Vemos que el hecho de respeto entre la pareja ha desaparecido totalmente. Vemos que simplemente llegaron a un punto y a la conclusión, de forma individual, obviamente, que ya no hay ese afecto, sino tal vez lo hacen por costumbre o por temor a la soledad o por miedo de llegar a un punto de no encontrar a una persona que complemente o que entienda todos los temores o inseguridades propias que pueden tener los seres humanos y nos quedamos en el punto de evadir. Reconocimos cada persona, cada miembro de esta relación de pareja sabe que ya no va más, porque cada día es pelea, cada día es problema, cada día es simplemente el hecho de no saber cómo actuar, ni cómo responder, ni cómo decir algo. Sin embargo, prefieren mantenerse en el hecho de que estamos bien así, no pasa nada, como que tratamos de ocultar la realidad, llegándonos a poner en un punto en el cual me limité. Me siento cómodo así en mis pequeños momentos de tranquilidad. Sé que es más la pelea que el bienestar, pero no quiero hacer nada, ni de una parte menos de la otra. Vemos la cooperación, el ganar-ganar, que se va a asociar mucho y va a ir de la mano de la negociación. Los dos van de la mano. ¿Por qué? Porque hablamos que en la cooperación encontremos un ganar y ganar. Es decir, aquí sí, yo empiezo ya a satisfacer las necesidades de las dos partes. Es decir, empezamos a ver que el conflicto lo entendemos, que es importante rescatar los objetivos propios pero también los de la relación, debido a que las soluciones tienen que empezar a ser coherentes. Es decir, sabemos que si a la una persona le agrada la comida china y a la otra persona le agrada la comida italiana, iremos a un restaurante donde sirvan los dos tipos de comida y entraremos en una relación ganar-ganar. A diferencia de las otras que habíamos visto, si tenemos intereses distintos, simplemente el uno va a haber complementado su deseo, su hecho de poder haber cumplido la actividad que quería, mientras la otra parte no interesa. Aquí es lo contrario. Empezamos ya a cooperar y entender la importancia de un ganar-ganar. Ganar-ganar en el sentido de que yo doy, pero también recibo. En el hecho de que es lo mejor poder interactuar comentando pensamientos, sentimientos, emociones de parte y parte, para que de esta manera se pueda complementar, como vemos aquí, como un típico rompecabezas. Tú tienes la una parte, pero tú tienes la otra que también necesito. Es decir, si no está el uno, en verdad es como que llega a desestabilizar un poco, pero desde la visión sana, desde la visión en la cual me complementas, pero más no, si tú no estás, yo no puedo vivir, o si tú no estás, yo no puedo ser feliz. Me complementas, pero también tengo espacio y tengo mi individualidad. Como decía, tiene mucho que ver y viene muy asociada a la parte de una negociación. Es donde las partes ya empiezan a tomar o a llegar a un acuerdo, sin renunciar a aquello que es fundamental para cada uno. En conclusión, vemos que son las necesidades, lo que a mí me hace feliz. Hablamos que dentro de las necesidades como seres humanos tenemos distintas necesidades y por ende distintas motivaciones. La necesidad principal, una vez que se ve realizada, empezamos a hablar de que la persona está llevando o está marchando por un camino adecuado, por un camino correcto, en el cual yo me complementé ya con la otra persona, pero también pude realizar mis actividades de forma individual, como decíamos, sin renunciar a aquello que me gusta, sin renunciar a aquello que a mí me agrada, sin renunciar a aquello que a mí me hace sentir bien y de su parte me hace actuar también de forma estable frente a cualquier situación que las voy viviendo en el día a día. Ahora vamos a enfocarnos un poco acerca de los tipos de conflicto. Podemos ver que nosotros sí nos encontramos con un sinnúmero de conflictos. Sin embargo, a veces estos conflictos pueden aparecer sin una base sostenible, pueden aparecer en el hecho de que asomaron de la nada y se quedaron a lo largo del tiempo. Ahora vamos a entender cómo se clasifican estos conflictos y cómo también nosotros luego podemos manejarlos.
Hablamos de los conflictos según su veracidad. Según ellos, encontramos a los conflictos reales. Un conflicto real es aquel que en realidad existe. Vemos que no es nada alejado que tengamos conflictos y que se pueden dar por diversas situaciones, diversas causas, ya sean estructurales o sean del entorno. Dentro de la parte del entorno vemos las situaciones económicas, legales, de relación, que netamente aparecen conflictos reales. No lleguemos tampoco a idealizar en el hecho de que no, nunca va a haber conflictos en nada, ni en mi ámbito familiar, ni en mi ámbito personal, peor en mi ámbito social, o mucho menos en mi ámbito afectivo, nunca va a haber conflictos. Eso tal vez es una idealización que se ha generado, donde en muchos de los casos no sucede de esta manera. Y tal vez cuando tenemos esta idea es cuando ya me topo con la realidad o palpo otra realidad distinta, como que me decepciono e inclusive llego a un nivel de frustración, porque tal vez no es lo que quería, no es lo que esperaba, no es lo que me direccionó para poder actuar de esta o de otra manera. Entonces vemos que sí hay conflictos reales. No nos asustemos si estos aparecen. Vamos a ver ya cómo manejarlos también y cómo nosotros poder responder de manera asertiva también frente a estas situaciones. A su vez, tenemos todo lo contrario, los conflictos imaginarios. ¿Cuáles son? Son los que derivan de los malos entendidos, las malas interpretaciones o simplemente la percepción. En este tipo de conflicto no existe voluntad por ninguna parte, ¿sí? Vemos que en este punto empezamos a caer en un hecho donde yo empiezo a suponer. Yo supongo que la persona que me acompaña está enojada porque no le invité a comer. Yo supongo que está enojada o enojado porque no le presté dinero. Yo supongo que está así porque no le ayudé con su deber. Entonces, en este hecho, empezamos a generar un sinnúmero de ideas donde lo único que hago es suponer. Solo lo único que hago es interpretar lo que yo creo y más no lo que en verdad es, como veíamos en un conflicto real. Entonces, este conflicto imaginario nos va a generar un sinnúmero y una serie de dificultades en nuestro día a día, porque lo único que haremos es centrarnos en el hecho de una mala interpretación, donde me va a generar más confusión que el hecho de una estabilidad. Complementando también tenemos los conflictos inventados. Vienen asociados un poco a los imaginarios. Ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque estos no son reales. Así como los imaginarios, no son reales los inventados. Aquí existe una intención ya por alguna de las partes con el objetivo de ganar algún beneficio. Empezamos a ver tal vez a la otra persona. Existen momentos en los cuales yo puedo como que indirectamente abusar acerca de lo que piensa, lo que siente. Y aquí es donde yo empiezo a decir, a ver, entonces, si esto se da, yo puedo sacar ventaja, yo puedo sacar el hecho de basarme en este conflicto inventado para de esta manera ganar mi posicionamiento o ganar una ventaja frente a los hechos que se van viviendo. Vemos que en base a su veracidad hemos encontrado a los conflictos reales, a los conflictos imaginarios, a los conflictos inventados. Ahora, según los participantes también tiene muchísimo que ver el tipo de conflicto. ¿Por qué motivo? Porque encontramos los conflictos intrapersonales, como la palabra me dice, intra, es decir, adentro de uno mismo, sucede en cada uno, sucede en la mente del individuo y viene direccionado en base a lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo en ese momento se me ocurrió y empiezo a generarme este conflicto en ocasiones hasta conmigo mismo, ¿sí? Empiezan a originarse también de los hechos o de los eventos privados de cada persona, de cada ser humano, como encontramos pensamientos, valores, principios, emociones, tal vez ese conflicto interpersonal que a veces pasa, donde nosotros empezamos en esa lucha.
Vamos desde lo más simple, del hecho de que hoy quiero comer tal vez una comida saludable o quiero comer una comida chatarra. Empiezo en ese conflicto intrapersonal donde mis dos partes empiezan a generar esta lucha y yo no sé cómo reaccionar, ni mucho menos cómo responder frente a estas situaciones. Vemos que en este sentido, al ver que este origen es interno y netamente se enfoca en lo que yo pienso y lo que yo siento, me va a dificultar porque no influye en ninguna otra persona de mi medio, sino más bien soy yo el encargado de encontrar la base, de identificar el hecho, cómo reaccionar y cómo responder, porque no encontramos más involucrados, sino más bien el hecho de que yo mismo me encuentro en este espacio. Por otra parte, vemos que en los conflictos también se encuentran el conflicto interpersonal. Este conflicto interpersonal, como vemos, en cambio ya tiene contacto con otras personas. Aquí sí netamente ya se ve como fruto, como producto de la interacción con los demás. Estos por lo general llegan a aparecer de forma rápida, ya que solamente es necesario que una de las personas que conforman este grupo se sienta atacada o atacado para poder iniciar un conflicto. Cualquiera de ellos vio algo, percibió algo inclusive, para que esto salga, para que esto se lance y se genere un conflicto. Estos también vemos que pueden ser originados por cualquier motivo, hasta por la más mínima causa de desacuerdo, hasta situaciones ya un tanto más complejas, donde inclusive puede ver ya esta lucha de intereses, esta lucha de que yo quiero salirme con la razón, yo quiero tener la razón, o simplemente el hecho de que es mi forma de ser, es mi forma de actuar y no me van a cambiar. Es mi mentalidad tal vez tan cerrada, tan estricta, en la cual yo me he desarrollado así y nadie va a poder, ni mucho menos va a pretender modificar lo que yo pienso, ni mi forma de actuar. Vemos que según el tipo de la interacción o según los conflictos en base a los participantes, teníamos los interpersonales y los intrapersonales. Ahora, vamos a entender también algo necesario, que es el ciclo del conflicto. Vamos a ver cómo funciona esto y cómo se maneja, porque en cada parte también hay algo como que mensajes ocultos que yo debo aprender a identificar, a tomar en cuenta para de esta manera nosotros poder reaccionar frente a los hechos que se van dando. El momento uno empieza con nuestras actitudes y creencias previas. Aquí se enfoca muchísimo todos aquellos estilos de crianza inclusive que tuvimos desde la infancia, luego que pasaron por nuestra adolescencia y que se instauraron ya en una adultez. Este estilo de crianza que yo empecé a ver que utilizaban conmigo, donde papá, donde mamá actuaban de una o de otra forma, yo lo empiezo luego a replicar, tomando en cuenta que todo lo que nosotros aprendemos y observamos viendo a los demás es lo que yo voy a empezar a replicarlo. Si yo vi que lo más adecuado para poder sentirme bien era ignorar la situación, ignorar el conflicto, lo repetiré. ¿Por qué? Porque vi que tal persona lo hizo así y le fue bien. Tal vez lo fue bien en ese momento, pero luego llegará un punto en el cual esto estalla, llega al hecho de que no sabe cómo reaccionar, ni mucho menos cómo responder, y obviamente eh, se desequilibró totalmente y ya no supo cómo poder impulsarse para salir de estos hechos. Aquí también entra muchísimo en juego lo que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿En qué sentido? En el hecho de que a veces nosotros nuestras actitudes o las creencias que tenemos, las dejamos que se influencien mucho por el ambiente, por lo que veo en una novela, por lo que veo en una serie, por lo que veo en mi ambiente social, con los llamados estereotipos. A veces el hecho de que yo creo que debo parecerme a alguien para encajar o que debo hacer una u otra cosa para ser parte de, empieza también a jugar un papel fundamental en el hecho de que
Ahí empieza mi conflicto, en el momento 1, con nuestras actitudes y nuestras creencias. Vemos también el momento 2, donde ya empieza el conflicto en sí mismo, el conflicto como tal. Hablamos que el primer momento en el que veíamos de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, este estará presente durante toda nuestra vida, porque es la forma como yo reacciono o como yo respondo, o en otras palabras, mis mecanismos defensivos frente a la situación que vivo. Aquí tenemos que darnos cuenta que al enfocarnos en el conflicto en sí mismo, este va a empezar a determinar qué tan flexible o tan rígida es la postura de la persona para poder tener esta interacción. Aquí es necesario también nosotros enfocarnos mucho en el hecho de que me empiezo a cuestionar, me empiezo a hacer estas incógnitas, estas preguntas en las cuales pienso si está bien lo que hice, quise prever este conflicto, quise tener los mecanismos para poder haberlo evitado, pero tal vez estoy en un punto en el cual ya no tengo opción. Tal vez mis creencias, mis pensamientos me hicieron ya llegar a este segundo momento en el cual el conflicto como tal ya está, ya apareció y empiezo ya a vivirlo. Empiezo a vivir por medio de la incomodidad que me genera, la preocupación que me da, el hecho de no saber cómo reaccionar, el hecho de no saber cómo actuar frente a esta situación de conflicto. Empieza ya a aparecer y a hacerse visible. Más aún cuando ya empezamos a tomar el momento 3, donde la forma en que respondemos o reaccionamos ya es la base. Vemos que también, así como en el punto 1, nuestros pensamientos y creencias que teníamos, el momento 3 viene ya influenciado por el momento 1 y por el momento 2. Es decir, que aquí es como que yo ya sé cómo reaccionar en base a todo lo que tuve antes, en cómo me educaron, en cómo también me indicaron que yo debo reaccionar frente a una situación o a otra, o por lo que yo vi y vi que a esa persona le resultó. Aquí ya empezamos a tener, como lo manifestamos, un repertorio conductual. Es decir, aquí yo ya sé, o de forma inconsciente lo hago, que me enojo, que grito, que me exalto, que reacciono de forma impulsiva, que lanzo cosas. Ya sé que esto se presenta. Y por este motivo es como que yo ya sé que todo esto sucede y tengo todas mi listado de actitudes que las empiezo a replicar en ese momento. Este tipo de actitudes por lo general en ocasiones aparecen de forma inconsciente y se dan por la acumulación de tensión que la viví. En otros casos sí lo hacemos de forma consciente cuando llegamos a caer en un punto de una manipulación. Finalmente vemos también aquí que tenemos un momento 4 donde encontramos ya las consecuencias o los resultados. Aquí hablamos que pueden entrar a reforzar o castigar aquella actitud o aquel comportamiento que nos generó previo a nosotros poder resolver el conflicto como tal. Hablamos aquí que tenemos que tomar muy en cuenta que si las consecuencias llegan a ser positivas, tendremos que seguir los conflictos resolviéndolos de esta manera. Por el contrario, si la estrategia utilizada tal vez no me sirvió, no me ayudó, tal vez me empezó a generar más incomodidad o no obtuve el resultado que yo esperé basándome en la parte real, vemos que aquí sí tendríamos que empezar a modificarla o buscar por lo menos cómo nosotros cambiar este proceso para poder obtener un resultado más favorable. Favorable en el hecho de que a mí me haga sentir bien y que no afecte a los demás. Y de esta forma nosotros poder interactuar de forma adecuada frente a todas las situaciones que se nos van planteando. Vamos a ver ahora cuáles son los principios para resolver estos conflictos. Hemos hablado de tipos de conflictos, hemos hablado de qué es un conflicto, del ciclo del conflicto inclusive, pero ahora nos vamos a centrar ya en el principio para resolver un conflicto. Lo principal que tenemos que tomar en cuenta eh, es que nosotros debemos tomar al problema como tal. Es decir, no debemos irnos al punto de decir no existe el problema,
o tratar de anular este problema cuando en verdad está presente. Entonces, lo necesario y lo importante como punto uno es afrontar el problema e intentar resolverlo, buscar estrategias, buscar mecanismos. Si no puedo solo o sola, buscar este apoyo en alguna persona de mi red de apoyo, sea familiar, amigo. Si vemos que es un problema que tal vez se me vaya un poco más allá y no puedo obtener la respuesta de mi red de apoyo, empezar a buscar una ayuda profesional, que también es buena en el hecho de nosotros poder abrir el pensamiento, abrir esta mente y tratar de incorporar nuevas formas de reacción con el objetivo principal de generar estabilidad. Lo necesario, ser crítico y analizar las fallas. Crítico en el hecho de que doy mi opinión, doy mi pensamiento. No es que expongo algo y luego me escondo y ya me cierro, sino más bien interactuar, llegar a este punto de analizar lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, tratar a la otra persona con mucho respeto y educación frente a cualquier situación de conflicto, inclusive hablamos y al inicio decíamos el concepto de conflicto. Es la situación difícil o problemática cuando existen dos o más personas. Si no existiera la otra persona, el conflicto tampoco continuara. Vemos aquí en el hecho de que si ya se dio el conflicto, yo tengo que tratar a la otra parte con respeto. Esto me va a permitir y me va a ayudar que yo también pueda relacionarme de una forma adecuada y yo también entienda el nivel de respeto y el nivel de límite hasta el cual puedo llegar. Aprendamos a explicar las opiniones y establecer puntos de vista. Puntos de vista, puntos de unión también en el hecho de que tú manifiestas algo, yo manifiesto algo, unificamos información y de esta forma respondemos. La empatía, no nos vayamos a olvidar, la empatía en todos los procesos que involucran interacción con seres humanos es necesaria. La empatía en el sentido de nosotros ponernos en el plano, en el puesto de la otra persona, para de esta manera entender su sentir, entender su pensamiento, entender su emoción que genera ese momento, tratando de evitar una confrontación. Las confrontaciones, por lo general, no nos ayudan en el hecho de nosotros tomar una decisión específica. El hecho de confrontar en ocasiones, si no lo manejamos de una manera adecuada y con mucho tino, nos puede llegar a generar más conflicto aún. Si yo confronto, lo debería confrontar de una manera pacífica en el hecho en el cual realizo confrontación, pero basándome como más que confrontación, como un señalamiento. No me agrada tal cosa, no me gusta tal cosa, no me parece esto, no me parece lo otro, para que de esta forma la otra persona también me entienda. Y sobre todo, mejorar comunicación, escucha activa y asertividad. Las tres van de la mano. Me comunico cuando estoy de la una parte, seré aquel que proporciona información, el emisor. Cuando estoy de la otra parte, será el que recibe, el receptor. Y de esta forma, ¿cómo lo hago? La mejor manera con una escucha activa, con el hecho tal vez de asentir a la otra persona. ¿Qué es esto? En ocasiones alguien habla y no me doy cuenta si la otra persona me entiende o no me entiende. El hecho de asentir tal vez desde el mover mi cabeza en señal de que entiendo, está bien, comprendo lo que tú me dices, o tal vez hacer algún señalamiento, como habíamos dicho, que también es importante para expresar lo que no me agrada. ¿Con qué? Con asertividad, explicando el por qué no me agrada, la emoción que me hace sentir en este momento, para de esta forma nosotros poder resolver un conflicto de una manera pacífica, en cualquier sentido, cualquier tipo de conflicto que ya que vimos, que revisamos, es importante manejarlo desde esta perspectiva, desde este punto, para nosotros poder tener un adecuado control. Ahora vamos a ver el proceso de solución de conflictos. ¿Cómo podemos basarnos en este proceso para yo solucionar un conflicto? Vamos a ver que también se compone de algunas fases. La fase uno, identifiquemos el problema. Vamos a pensar, ¿cuál es el problema? Lo esencial en esta parte es tener claro, en verdad, cuál es el problema.
¿Cómo surgió este problema? ¿Qué hace que me sienta de esta manera? ¿Cómo yo lo evidencio? ¿Cómo tal vez influye o cómo este problema está repercutiendo en mi día a día? Identifiquemos el problema, cuál sea su naturaleza, sea en el ámbito personal, en el ámbito social, académico, laboral, afectivo, pero identifiquemos el problema para luego irnos a un punto 2 donde yo busco soluciones. ¿Qué son posibles soluciones puedo plantearme frente a esta situación que me genera malestar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativa planteo? Lo más común y lo más factible en este caso es el hecho de que nosotros elaboremos un listado donde yo plantee qué soluciones son las inmediatas que puedo poner en práctica, qué soluciones tal vez son las a corto plazo, qué soluciones puedo plantear a largo plazo para poder manifestar y poder manejar esta situación específica de conflicto que se me va dando. ¿Para qué? Para pasar a un punto 3. En el punto 3, en el cual yo evalúo soluciones. ¿Qué es esto? Es el hecho de que empiezo a darme cuenta cuáles son las mejores soluciones que planteé. ¿Cuál es la que me va a aportar más? Todas las ideas que yo he propuesto, toda esta lluvia de ideas que realicé en el punto 2, ¿cuáles pueden ser las mejores? ¿Cuáles me van a ayudar más? Tratar de ser en este mismo listado como que un tipo porcentaje. Esta solución me favorece en tal porcentaje, esta en tal porcentaje y la tercera en tal porcentaje. Y de esta forma nosotros poder ya tener la visión clara de cuál solución va a ser la más idónea para poder ponerla en práctica. Aquí es algo importantísimo, el hecho de nosotros ser sinceros y darnos cuenta qué ideas que me propuse son posibles y cuáles son las ideas imposibles. A veces llegamos en este punto a proponer ideas que tal vez empiezan a tener una gran carga de fantasía, por ejemplo. Empiezan a tener también una gran carga imaginaria, en la cual no son soluciones reales, ni tampoco son soluciones que las puedo aplicar yo en mi contexto en el cual me encuentro, porque son soluciones como que muy mágicas se llaman, en el hecho de que no me va a servir o tal vez es en el hecho de que posiblemente me sirva porque tal vez sea así. Sin embargo, no es una relación ni una solución directa la que yo estoy estableciendo, sino más bien viene el hecho de que se me ocurrió ahorita, pongámosla, analicémosla y me va a servir. Cuando ya una vez que yo la pongo en práctica, me doy cuenta que a la final no tenía, como decimos, ni pies ni cabeza para poder actuar, sino más bien fue algo que en vez de aportar, lo único que hizo es como que quitar y generar mayor conflicto. Vamos a ver ahora que dentro de la parte 4 ya viene lo importante después de haber identificado el problema, después de ya haber nosotros realizado nuestra valoración de las situaciones, haber establecido nuestra lluvia de ideas con posibles soluciones, después de haber identificado cuál puede ser la más idónea, la más adecuada, basándonos en el hecho de las situaciones reales, empiezo a tomar una decisión. ¿Qué solución elegimos ahora? Después de que yo ya analicé todas las soluciones, necesito ya decidirme por una de ellas. ¿Cuál considero que es la más oportuna en este momento? ¿Cuál considero que tal vez inclusive, tomando en cuenta factores externos, me va a ayudar y me va a contribuir para que yo pueda ponerla en práctica? ¿Cuál es la mejor de ellas? Después de haber hecho inclusive nuestro listado con porcentajes, ahora sí debo tomar mi decisión. Ver cuál de ellas es la más acertada frente a todas las situaciones que yo estoy viviendo para finalmente poder pasar a un punto 5 donde yo ya evalúo la decisión. ¿A qué se refiere esto? Viene el hecho en el cual yo ya tengo que hacerme ese examen de conciencia, si es que es un conflicto eh, intrapersonal, o tal vez si es que es un conflicto interpersonal, como que analizar con las personas de mi medio, ¿funcionó? ¿La alternativa que tomé o tomamos funcionó? ¿Fue bueno el resultado? ¿Me favoreció? ¿Me ayudó? ¿Me contribuyó o me generó más conflicto?
Como decíamos, si la situación que yo elegí, la solución que yo planteé, me ayudó y me favoreció, yo lo puedo tomar ya como un referente para una próxima situación, sea para mí o sea para algún ambiente en el cual yo me desarrolle. Caso contrario, si me empiezo a dar cuenta que esta situación no me favoreció para nada, lo que más me generó es tensión, me repercutió en mi estabilidad emocional, me deterioró el hecho de mis funciones cognitivas, me eliminó como persona, me bajó mi autoestima. Lo único que hice es generar esta relación de perder-ganar y no obtuve el resultado específico, es porque tenemos que revalorar y regresarnos a nuestra etapa en la cual nosotros decíamos, la etapa 2, busquemos soluciones. ¿Qué posibles soluciones encuentro frente a esta situación? Irnos un poquito más allá de nuevo, evaluar mis soluciones, poner mis porcentajes nuevamente, ver si en verdad no me sirvió la que tenía el 90%. Veamos, tal vez la del 88 pudo haber sido más efectiva para de esta manera nosotros poder ponerla en práctica en una futura ocasión. No lo lleguemos a ver tampoco este hecho de haber tomado una mala decisión y por eso fue lo peor que pudo haber pasado. No, porque de una experiencia aprendemos. Si nosotros no lo intentamos, vamos a llegar a un punto en el cual me voy a limitar totalmente y no voy a saber cómo reaccionar ni cómo actuar. Y el hecho de no saber cómo actuar ni cómo reaccionar por haberme puesto un límite en una o en otra situación, no me va a dejar crecer y no me va a dejar a mí llegar a un punto de saber cómo actuar hasta encontrar mi equilibrio. Un equilibrio que todas las personas en algún momento lo encontramos. El error, el ensayo, el error me ayuda para yo ganar experiencia. ¿Es adecuado equivocarse? ¿Está bien? ¿Está permitido? Lo que tal vez ya no está permitido es volver a caer en la misma situación de malestar y no buscar otra alternativa de solución. Eso es lo importante para nosotros poder tomar en cuenta. Hemos hablado, hemos conversado acerca de la solución de conflictos. Hemos conocido qué es un conflicto, las formas de nosotros poder identificar qué tipo de conflicto es. También hemos hablado un poco acerca de los procesos, cómo identificar y cómo manejar un conflicto. Esperamos que toda esta información que se haya proporcionado sea de vital importancia, sea una información valiosa que nos ayude a nosotros poder generar una estabilidad emocional, que es lo principal, el hecho de contar con herramientas y estrategias adecuadas para poder nosotros direccionarnos en nuestro día a día y sobre todo buscar el hecho de un equilibrio, equilibrio en todas nuestras áreas para nosotros poder actuar de una forma idónea en cualquier situación que se le presente. Muchísimas gracias.